Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad del 7 de agosto del año 2024, arrimados como siempre al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. A Mingo lo consiguen en X como Mingo TV, @Mingo TV. Y a Erika Mendoza la consiguen como @Ementof. Y en Instagram al Mingo lo consiguen como Mingo TV y a Erika Mendoza como Erika Mentoz. Gracias a todos por escucharnos, por vernos, por difundir nuestro programa, por suscribirse al canal, por darle like, en fin, por comentarlo y por tocar la campanita para que estén pendientes de las próximas emisiones. Gracias a Catherine Manzano por ser la productora ejecutiva de este programa y por supuesto, como todos los miércoles, con Andrea Rondón, @arondón75. Yo recuerdo, mi querida Andrea, que en la novela magistral que recomiendo siempre que la lean, ¿no? Shogun de James Clavell, Toránaga, o sea, que es el protagonista de la novela, porque no tiene pasado un personaje de ficción, decía que cuando las cosas se ponen muy duras, a veces hay que tomar la decisión de retirarse al campo a escribir poesía y a volar halcones. Y eso era lo que él hacía a pesar de que tenía la persecución del imperio completo de Japón en ese momento. Y además él necesitaba huir hacia adelante porque nada más y nada menos si se lo conseguían, el emisario del guardián del castillo del emperador, que creo que se llamaba Yago, pero no me crean, bueno, le podían ordenar por cuestión de honor que cometiera suicidio ritual. Y él tenía que hacérselo porque en ese tiempo quedarse sin honor era absolutamente impensable. Por supuesto, él trataba de no dar la cara e iba siempre un paso adelante y trataba, por supuesto, de que no lo consiguieran y, por supuesto, el estrés y ver cómo, mientras tanto, diezmaban a su gente, a veces se retiraba a escribir poesía, esas bellas pictografías o como se llamen japonesas, que son tan lindas, de a volar sus halcones, que eso le distraía. Bueno, ¿por qué esta introducción? Porque nuestra querida Andrea, el tema de ella ahora es la escritura como desahogo, salvación y terapia. Y por cierto, Andrea, es absolutamente cierto. En términos, digamos, de la psicoterapia de la angustia, y lo digo porque mi esposa es psicoterapeuta, Mm. te dicen, bueno, en primer lugar no puedes vivir los tres tiempos, pasado, presente y futuro a la vez porque te vas a volver loco. Enfócate en el presente y recomiendan escribe un diario, escribe, porque es que yo creo que escribir además dimensiona el mundo. Cuando uno, digamos, tiene preocupación, la preocupación crece, 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 crece. Y uno es víctima a veces de las profecías autocumplidas. Cuando uno escribe, uno llega y dice, bueno, la cosa no resulta tan monumental como yo me la imagino, este, tiene sus confines. Y bueno, confinar las preocupaciones y los problemas, confinar, o sea, el desahogarte así, pues probablemente te permite efectivamente el sobrevivir a una circunstancia no deseada, de angustia, de decepción, o como tú dices, las circunstancias que necesitan el desahogo, necesitan que te salvarte, redimirte, ¿no? Rehacerte. Y bueno, nada, me parece que es un tema maravilloso. Yo hace poco decía Andrea, wow, sálganse un poco de la jugada en la que estamos metidos todos. O sea, por cierto, no sé si vieron el último episodio del Politigato, ¿no? Que más o menos representa esa circunstancia, ¿no? Repitiendo lo mismo, ojeroso, sin dormir. No, hay que salirse por razones de salud mental, hay que salirse del tema para volver a entrar, si quieren, ¿no? Así como cuando uno hace ejercicio que yo hace tiempo que no hago y que debo volver a hacer, no estoy engordando, el reloj te dice, bueno, hizo tanto ejercicio, necesitas, qué sé yo, 24, 48, 72
horas de descanso para que vuelvas a hacer ejercicio, porque si no, lo que tú crees que es bueno termina siendo malo. Entonces, bueno, nada, yo creo que es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre esta necesidad y para, digamos, dar por lo menos pinceladas de recomendaciones no especializadas, un abogado y un politólogo, la verdad que es poco lo que pueden decir de terapias, etcétera, etcétera, pero yo puedo decir, por ejemplo, que pueden buscar en las redes de Jessica Duarte Barbosa en Instagram algunas recomendaciones que están en su post de Instagram, pero nada, comentemos el tema. ¿Cómo te sientes, Andrea? ¿Cómo has pasado esta semana caraqueña? Bueno, gracias Víctor y siempre por la invitación, porque como decía en mis redes hace como una semana o dos, no sé, te agradezco a ti, a Mingo y a Erika que me den este espacio porque a contracorriente con lo que es la línea del canal, yo no hablo de política, ¿no? Y hablo como que tal vez de las preocupaciones o de lo que yo estoy pensando en un determinado momento o qué herramientas utilizo en un determinado momento para sobrellevar esta suerte de incilio, ¿no? Justamente estamos en una especie de incilio, exilio interior, porque las circunstancias son muy difíciles y bueno, yo estoy descolocada desde la semana pasada porque no es porque yo esperara algo distinto a lo que está ocurriendo, porque son 25 años de esto, saben a lo que me refiero, pero no puedes evitar tener un estado anímico en particular, ¿no? Y más cuando yo siempre pienso que el venezolano vive en extremos, ¿no? En extremos de pasar todo lo que hemos vivido desde el 28 de julio, desde el mismo 28 de julio, las emociones y también todos los actos de violencia que han ocurrido. Y al mismo tiempo, bueno, ya esta semana hay cierta normalidad, ya estamos regresando a las oficinas con unos horarios, pero sabemos que no hay normalidad, ¿no? Entonces, claro, esos extremos, yo siempre lo he dicho, en mis momentos más optimistas, yo digo que todo venezolano de bien está loco, tan solo que uno está más funcional que otro. Y en mis momentos menos optimistas, yo digo que todos estamos muertos en vida, tan solo que algunos decidimos hacerlo con mayor dignidad que otros. Entonces, en esa forma, en ese estado anímico, y siguiendo el programa anterior yo lo enfocaba hacia las lecturas de introspección, ¿no? Porque yo veo que con las lecturas de introspección, los escritores, estos grandes escritores, tipo Kafka, Camus, Dostoyevsky, que es el padre de todos estos señores, hablando, haciendo como un análisis, introduciendo el elemento psicológico dentro de la literatura y rompiendo los cánones que tenía la literatura rusa para ese momento que llevaba la batuta hasta ese momento Tolstoy. Bueno, ellos lidian, cuando hacen este tipo de escritura, lo que hacen es lidiar con sus demonios, ¿no? Y uno cuando consulta y lee estos libros, lo que uno está haciendo inconsciente o conscientemente es buscar respuestas para ver cómo lidia también con sus propios demonios, ¿no? Eso es en cuanto a las lecturas, pero hoy lo quería enfocar en cuanto a las escrituras que también buscan eso, ¿no? Como desahogo, sanación, terapia, para lidiar con sus propios demonios. En ese sentido, yo tengo dos ejemplos que a mí me marcaron mucho en determinado momento de mi vida. Eh, Uno, cronológicamente, ¿no? A mi muy temprana edad, mis años 20, me cayó el primer libro de Oriana Fallaci, que los que nos están escuchando, Oriana Fallaci, ¿saben quién es Oriana Fallaci? Era sobre todo reportera de guerra en los años 60, 70 y luego se convirtió en una pensadora, en una analista de primera línea. No olvidemos su posición radical, no en términos peyorativos, sino de acudir a la raíz del problema cuando ocurrió la tragedia y los actos terroristas de septiembre, de las Torres Gemelas en septiembre en Estados Unidos.
Y ella escribió toda una trilogía que de hecho creo que hemos comentado aquí en el programa, y ella llegaba a una conclusión. Esto pasa porque, por ejemplo, ya llegó a Estados Unidos ese síntoma que ya veían en Europa, porque ella ya no estaba viviendo en Europa, ella ya no podía vivir en Europa, que se llama Eurabia. Es decir, la crisis de Occidente ante los países musulmanes y donde con el relativismo cultural, pues todo era permitido, todo era válido. Es así que ella ya no reconocía a Europa y la llamaba Eurabia. Bueno, ya Europa llegó a toma, Inglaterra. Eurabia está bien aposentada en Inglaterra y en Francia, ¿no? sí, Y probablemente en España, bueno, o sea, en Europa, pues, ¿no? En Europa. Y en Alemania, o sea, es increíble. Alemania, sí, no olvidemos, o sea, lo que estamos viviendo hoy en día, que está como que en su clímax. Oriana Fallaci en la década, a comienzos del siglo XXI, ya lo venía advirtiendo y por eso fue tachada de extremista, exagerada, que escribía desde las vísceras, pero hoy en día, ya a la distancia de esos hechos y con la confirmación justamente de lo que tú estás comentando, la- eh, hay que invitar otra vez a la lectura de esa trilogía de Fallaci. Pero el primer libro que a mí me llegó de Oriana Fallaci no era un libro de reflexiones políticas, no era sobre reportajes, sino era autobiográfico sobre un momento particular de su vida. Carta a un niño que nunca nació. Y eran las reflexiones, o sea, se publicó en el año 75. No olvidemos el contexto, este contexto es importante. Sobre una mujer moderna de su época que no siente naturalmente el llamado de la maternidad. Eso no es fácil decirlo en el 75. Hoy en día, pues, podemos hablar sobre eso y abiertamente, sin ser juzgada, o si no se habla como, incluso hasta como tema de curiosidad, por ejemplo. Pero ella lo decía, la situación de una profesional que siente, y eso es un término que a mí me quedó clavado en la memoria, que la maternidad, es una cesión irrevocable de libertad. Porque una vez que tienes a tu hijo, no lo puedes devolver y te tienes que hacer responsable de él. Tienes que, paternidad consciente y responsable. Y eso supone ceder de espacios de tu libertad. Ya no puedes hacer lo que tú querías hacer cuando tú quisieras, lo que quisieras en todo momento. Y ella debate todo eso y lo más crudo del libro, lo más difícil del libro es que ella lo escribe porque está embarazada, no está casada, porque eso no era su proyecto de vida. ¿No? Tenía una pareja, pero no era la pareja típica de la casita, casados, y vamos a tener hijos y vamos a tener perros, nada de eso. Les llegó el hijo, el embarazo fue no planificado. Y entre todas estas reflexiones que ella se hace, ella tuvo un aborto espontáneo. Y en el libro, ya más adentrado el libro, es como una especie de que ella le está pidiendo perdón porque ella no sabía si todos esos sentimientos y esas reflexiones y esas especies de preguntas, porque ella hace otra frase que dice, mientras tú te destroces en preguntas, conseguirás respuestas que te ayuden a avanzar. La duda es lo fundamental y eso me recordó mucho a un tuit de Miguel Fontán en estos días. La duda es lo más importante, que nos impulsa la reflexión y nos ayuda a avanzar del espacio en donde nos consigamos. Y ella al final se preguntaba si todo ese sentimiento lo que hizo fue que el hijo lo recibiera y dijo, no eres, yo no, algo así que no debería venir al mundo con una madre como tú. Pero no en términos negativos, sino simple y llanamente, bueno, no toda mujer tiene que ser madre, tan sencillo como eso, no toda pareja tiene que terminar en matrimonio. Entonces, da más preguntas que respuestas el libro, pero es un libro muy valiente, un libro en una época en donde se da por sentado que la mujer, bueno, se va a casar y va a tener hijos. Ella no está dando por sentado nada de eso. Ella me recuerda mucho a Susan Sontag, que también tuvo una vida, tuvo hijos, ciertamente, pero no tuvo la vida típica tradicional
de madre, de madre, esposa, hogar, etcétera, ¿no? De hecho, al final de su vida, Susan Sontag tuvo una pareja, mujer también muy conocida en el mundo de las fotografías, se me olvidó el nombre, Lobowitz. Y luego eso generó una serie de problemas con los herederos, etcétera, etcétera, de Susan Sontag. Pero lo que quiero decir es que son mujeres intelectualmente irreverentes y que a través de su trabajo, de su escritura, pues nos sacan a nosotros de nuestra zona de confort y nos retan a pensar. Y yo pienso que ella hizo como una especie de terapia con ese libro. No volvió a escribir nada parecido a eso, evidentemente, porque fue de algo muy particular en su vida. Y a mí es un libro que me marcó, porque yo lo leí justamente en la época en la que, bueno, a mí en particular, bueno, ya es momento, bueno, ya eres abogado, ya tienes tu novio de toda la vida, cásate y aquí tienes la casa y para cuando te cases ya te tocan los hijos, porque ya estás en edad de hijos, ya a tu edad, la edad que yo tenía en ese momento, tu mamá ya tenía dos niñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me ocurrió aún en el siglo XXI. Eh, yo decía, no entiendo por qué empujarte a esto y bueno, al sol de hoy agradezco todo el tipo, las decisiones que he tomado, la verdad. Eh, pero ese fue un libro que particularmente, que fue terapia, fue desahogo de Oriana Falachi, a mí me marcó. Y no son libros particularmente desde la reflexión o desde el análisis objetivo, sino desde las vísceras, pero te invita al lector a reflexionar. No sé qué libro en particular. Este es un primer ejemplo que quise traer a la conversación. Bueno, no, hay muchos, ¿no? La verdad es que depende del momento de uno, ¿no? Yo creo que hay un libro, por ejemplo, el de Javier María, que se llama Mañana en la batalla piensa en mí, que a mí, digamos, las primeras 50 páginas tardé 2 años en leerla, porque era tan doloroso el afrontamiento de lo que estaba diciendo, y yo lo relacionaba, por ejemplo, con la agonía y muerte de mi padre, que yo no podía avanzar. Y solo cuando estuve más sano emocionalmente pude hacerlo. Hay otro libro que es de Alberto Barrera, La enfermedad. Claro, o sea, lo que quiero decir es que el libros que te hacen impacto cuando uno está en un momento de la vida en donde uno necesita, a través de la lectura, hacer terapia. El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frank termina convertido, insólito, en el libro de cabecera de muchos venezolanos, porque es la vivencia, o sea, es la experiencia cruda y la recomendación también cruda de cómo sobrevivir a un incilio, que en ese caso era un campo de concentración, el puro y duro, o sea, cuáles son las razones para seguir viviendo, aunque sean mentiras, ¿no? De ese libro de Víctor Frank me llama mucho la atención que él, digamos, se levantaba todos los días porque quería volver a ver a su esposa y él escribe, y cuando yo hacía esto ya mi esposa estaba muerta, pero no lo sabía. O libros maravillosos como Memorias de Adriano, que lo comentábamos la semana pasada, si mal no recuerdo. Y creo que todos ellos encierran, a ver, uno hace un maridaje especial, la lectura de cada uno, de cada libro es especial y es específica porque uno lee desde su momento. Sí, sí, sí. Y por eso es que a veces uno lee un libro a los 18 años y lo vuelve a leer a los 36 y lo vuelve a leer a los 60 y son tres libros diferentes. Y uno lo puede disfrutar porque encuentra otras aristas, otros significados y también porque uno lee desde la experiencia vital, desde la vida, desde la vida. O sea, de repente, por ejemplo, El nombre de la rosa. ¿Cuántas lecturas sobrepuestas nos propone allí Humberto Eco en eso que es una novela de misterio, pero además un tratado de semiótica, en fin, ¿no? Depende de cada uno de esos momentos. Pero sí, efectivamente, me parece a mí que es muy importante el que uno tenga la valentía y el coraje de, estando en cualquier circunstancia, escribir y o leer. Este, porque eso te replantea lo que tú estás viviendo.
te lo replantea, te lo repropone, te da nuevos puntos de vista. Como Harold Bloom que decía, bueno, ¿qué le recomienda a usted a los políticos, no? Harold Bloom, que es el gran experto en Shakespeare, el referente de la literatura en inglés, este, él decía, mira, yo le recomiendo a los políticos y a los gerentes y a todos que lean literatura fantástica, porque desde la literatura fantástica se pueden aprender y el hombre aprende a resolver problemas, porque es que te exalta la imaginación. Y como dice por allí, si lo puedes soñar, lo puedes hacer. ¿Ok? Entonces, allí también estoy encerrado, no sé qué hacer, esto me abruma, esto va más allá, esto me confina. Lee. Y es una recomendación tan en positivo que nos puede servir a todos. Yo estaba, ahorita que veías que estaba buscando libros, es que hay un libro que hace una referencia de la vida con Montaigne, ¿no? Y se llama Cómo vivir. Este, y sucede que bueno, Montaigne parece que era feliz hasta que se cayó un caballo y se descoyuntó todo, ¿no? Y entonces él empieza a escribir cosas de recomendaciones y la recomendación 2 es empieza a escribir, ¿ok? Empieza a escribir, escribe. El escribir es una forma también de reivindicarte y si tú quieres de resucitar más allá de una circunstancia que te tiene que lo puede tener a uno tan complicado. Mi forma de hacer terapia es escribiendo, eso yo lo tengo clarito, clarito. Este, el escribir libera, por otra parte. Y bueno, hay talleres de lectura y talleres de escritura, ¿no? Tú has estado en varios, Andrea. Sí, de hecho, yo descubrí esta forma terapéutica que es el escribir, porque el escribir te ofrece muchas alternativas, ¿no? Te ofrece muchas cosas. Con un taller de los talleres de literatura de Ricardo Ramírez Requena, que si me preguntas de escritura terapéutica con esa visión de terapia, tal vez lo conseguí también en él, porque el diario de una lluvia constante, diario entre 2013 y 2014, que fueron años muy duros para el país, y luego él repitió el tema, el género de diario recientemente, se me escapa el nombre del libro, de 2017 a 2020, porque lo escribió durante la pandemia también. Y él enseña eso en sus talleres, ¿no? Que los recomiendo ampliamente. Todo el que se ha metido allí no tiene más que decir cumplidos al respecto, porque de verdad, primero, es un erudito de la literatura. Aprendes una barbaridad sobre literatura, pero además te lleva justamente a la reflexión y a soltar la mano. Porque yo acudía a ese taller porque yo sentía que los abogados escribimos muy mal. Eso es algo lo tengo que confesar. Bueno, Por no antes, todos. Tú eres un ¿ah? abogado que escribe bien, pero sí llamo la atención de que el lenguaje jurídico, más que decir los abogados, ¿no? Es tortuoso, peripatético y además absolutamente incomprensible. Y lo malo es cuando el abogado hace gala de eso. Sí, Porque hay abogados, por ejemplo, tu socio argentino, que también es abogado, tu socio en escritura, eh, Ricardo. pero wow, de verdad que hay cosas. Yo el otro día, bueno, algunos gremios empresariales han tenido que sufrir la infeliz circunstancia de tener como presidentes y redactores de sus propuestas abogados y eso, digamos, termina siendo un periodo oscuro, negro e incomprensible, que nadie les entiende. No hay forma. Sí, por eso a eso es a lo que me refería, que escribimos muy mal, muy pesado, y además usamos las preposiciones donde no corresponden, muchas cosas, ¿no? Cuando fui estudiante de Corina Lloris, ella es experta en lenguaje también, y ella decía, yo a ustedes les voy a quitar todos los vicios habidos y por haber, porque si hay alguien que tiene vicios para escribir es el abogado, y es cierto. Uno cuando es abogado y ejerce no se da cuenta hasta que ¿Y alguien de por otra qué? carrera. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? No sé, eso lo enseñan eso viene de las escuelas también, de las escuelas de derecho.
Y lamentablemente luego cuando uno en el ejercicio lo que hace es repetir lo que aprendió. Y claro, uno repite sin este tema de cuestionar, de la duda, y por eso es que tú ves las mismas fórmulas hoy en día, hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, y el mundo cambió, además. Y el que te lee también cambió, entonces tú tienes que adaptarte también. Tienes que ser más claro, más preciso, porque no estás llevando el mensaje. Entonces yo sentía que con el ejercicio mi forma de escribir se había perjudicado enormemente, porque ya además yo siento que esto no es ejercer derecho con D mayúscula, sino ejercer derecho con D minúscula, ¿no? Me siento como una gestora especializada. Entonces yo sentí que una forma de recuperar de que no se deteriorara más la escritura, aparte de leer, otras cosas distintas a derecho, por supuesto, era escribir, escritura recreativa, cualquier cosa menos derecho. Y fue en esos talleres donde descubrí, de hecho, yo nunca pensé que escribiría lo que he llegado a escribir en papel literario. Y uno de los que me dio el espaldarazo que me dijo, me gusta cómo escribes en este tono, sí, así, fue el propio Nelson Rivera, porque yo decía, qué pena, porque voy a escribir estas cosas y la gente se entere y la lea cuando yo soy abogada y no pretendo ser otra cosa, ni escritora, ni nada de eso. Y tampoco pretendo serlo hoy en día, pero conseguí una forma de justamente de desahogarme, de sanar, de terapia en la escritura, y eso al principio lo hice instintivamente y luego de una forma como más consciente y más estudiada a través de personas como Ricardo Ramírez Requena o la propia Marileón, la esposa de Antonio Canova, que también va en esa onda, Héctor Torres, van en esa onda de la escritura autobiográfica, que no es ficción, no es necesariamente escritura recreativa, y es la que te permite conectarte contigo y con el que está leyendo de un modo muy distinto a los típicos textos tradicionales técnicos, y a leer autores como la que acabo de mencionar, Oriana Fallaci, de un modo distinto. Ya no es simple y llanamente una pensadora de su tiempo, sino una mujer que me está hablando a mí en estos términos, en esta etapa de mi vida, y desde su momento particular de vida, ¿no? Y por eso también conecté mucho el otro ejemplo que te quería traer a colación, un libro que también hemos hablado de Irene Vallejo, El infinito en un junco. Ella escribe ese libro durante las crisis de enfermedad en las salas de emergencia de los hospitales, cuando llevan a su hijo pequeño y sin mayores recursos, no eran enfermedades complicadas ni terminales, pero madre es madre, supone días de desvelo, escribir ese libro en parte en salas de espera, y escribir este libro que a mí también me llegó, que es un ejemplo de erudición total, pero de erudición también recreativa. Yo dije, definitivamente esto también lo hizo como terapia, o me conectó a mí, y me ganó como lectora forever, porque lo sentí como terapia, y yo lo leí en un momento que estábamos pasando todos muy difícil, entre el 2020 y 2021, entre la pandemia, y en Venezuela sabemos que la pandemia se extendió más allá del 2020, muy largo el 2021, donde había mucha incertidumbre y no sabíamos con qué Venezuela nos íbamos a encontrar, que aquí cada 5 minutos cambia el cuadro. Entonces, ese era el otro ejemplo que te quería traer. Tengo muchos más, evidentemente, pero esos fueron los que me conectaron directamente con esta idea de escribir como desahogo, como terapia, no como venganza ni nada de eso, ¿no? Sino simple y llanamente en un acto intimista contigo, y terminas creando arte, que es lo que yo veo en autores de este tipo, lo que vi también y me pareció que salía totalmente del tono de su obra en, en El pintor de batallas de Pérez Reverte, que también lo hizo como desahogo, también lo hizo para comprender que los demonios, él no habla de demonios sino de fantasmas, que lo acompañan desde su época de 21 años de reportar conflictos bélicos, lo van a acompañar por toda la vida. Entonces es lidiar con esa compañía, porque no la puedes desaparecer, no la puedes borrar. Es lidiar de la mejor forma con esa compañía y que esa compañía no te destruya en el proceso. Eso a mí me parece muy interesante.
Tú sabes que siempre se me pasa, y no es por falsa modestia, porque yo, bueno, yo estoy orgulloso de las cosas que yo hago, ¿no? Un momento complicado de mi vida, yo hice una terapia, pero por supuesto no me quiero comparar a Irene Vallejo ni de lejos. Yo tenía que llevar bueno, pasó un trauma X. Estoy hablando del 2013. Y entonces regularizo mi vida y me toca llevar todos los sábados a mi hijo menor Miguel al British, que además era una lucha porque él no quería ir. Entonces yo lo llevaba y por supuesto con el British queda en la Torre Credit Card, yo aprovechaba la biblioteca, me llevaba mi tablet y yo, digamos, tengo una alta capacidad de concentración en medio del ruido. A mí no me importa el ruido, si yo me concentro y, o sea, el ruido es el que no me habla, ¿no? Que si tú, por supuesto, estableces una conversación conmigo, eso sí me distrae, obviamente. Pero el Claro. ruido ambiental. Y entonces yo escribí lo que yo quería que fuese un monólogo para montarlo, un stand-up. Pensaba yo, por ejemplo, en Nitu, pensaba en Janet Moreno en ese momento, mis dos amigas. Y entonces escribí De Profundis, este, a ver, en latín, De Profundis clamabe a te Domine, que es un salmo, que es el salmo del dolor, desde lo hondo a ti grito, Señor. En sí mismo fue una terapia, o sea, seleccionar ese nombre para mí fue la terapia. Yo estaba desde lo hondo, tratando de buscar explicación y me salió lo que yo llamé las reflexiones libertarias de una mujer venezolana. Además, todo el mundo me pregunta, ¿y por qué tú escribiste como si fuese, o sea, ¿por qué tú escribiste en la voz de una mujer? Y digo, bueno, ¿y por qué no? No entiendo cuál es la limitación de que yo pudiera escribir con la voz de una mujer, ¿no? Y bueno, lo cierto es que no se escapa el nombre, el del Salmo de Profundis, que es un salmo de luto, ¿ok? No se escapa que son las reflexiones de una mujer libertaria en un país colapsado. No se escapa que eso lo hice hora a hora, la hora, 2 horas, hora y media, que duraba la experiencia de acompañar a mi hijo al British, ¿ok? No se escapa todo ese proceso, no se escapa que después se lo mando a dos amigas, una no me respondió, la otra me dijo, esto está bien, me gusta, y, pero sobre todo cuando lo mando al textor, cuando lo mando a que digamos, revisten el texto, etcétera, que lo hizo Magali Pérez Campos, una politóloga que se dedicó a eso, lo hizo con mucho cariño porque además nos conocíamos de la universidad, este, y fue un servicio que por supuesto le pagué, para que quede claro, pero muy profesional, pero también muy, muy cariñoso, digámoslo así, ¿no? Entonces me dice, tú tienes un problema, y el problema es simplemente que tú estás hablando de alguien y nadie sabe cómo se llama. O sea, a la gente le cuesta pensar quién es. O sea, yo había dejado eso, bueno, entre que ella me dijo eso y que yo hice un capítulo introductorio, para decir cómo se llamaba, que por supuesto se llamaba Libertad, que ese capítulo introductorio lo leímos juntos en la librería Lugar Común, si mal no recuerdo. Y bueno, Sí, como todo el mundo se conecta, creo que tú también tenías en ese momento un duelo, creo que con el fallecimiento de tu padre. Y sí. bueno, terminó con un tonito de tristeza. Bueno, lo que quiero compartir con ustedes, obviamente el libro está en Amazon, pero yo quiero compartir con ustedes que, bueno, lo coloqué allí de una forma muy artesanal, lo hice yo mismo. Me olvidé de eso y recientemente alguien que leyó el libro me mandó 3 libros. Yo nunca los tenía, nunca los tuve, o sea, yo nunca los... Me mandó 3 libros y entonces confieso que mi hijo menor, espacio en el cual yo hice el libro, se enamoró del libro y es su libro de cabecera. Y él está muy orgulloso de ese libro que escribió su papá. Yo dije, bueno, si ese es el, el gran resultado, pues me doy por Claro, satisfecho, ¿no? claro, Porque él busca a su papá allí. Su papá sí está disponible, pero él busca conocer a su papá allí, en lo que el claro. papá dijo. Y bueno, sí, efectivamente a mí me resultó.
el increíblemente terapéutico y con eso cerré un proceso, una gestal abierta que diría mi mujer, y lo cerré de la forma que yo por supuesto no le recomiendo a nadie, pero lo cerré conmigo mismo. Los otros hacen terapia, les recomiendo que hagan terapia. Ok, pero bueno, ahí está el libro mío como testimonio de eso que tú traes hoy a colación. Sí, no, totalmente en ese sentido, yo no dejo de ver en este tipo de escritura justamente eso, una especie de terapia que uno hace con las herramientas que tiene en el momento, la verdad. Y yo creo que mientras más honesto, pues, pues se transmite o se llega más al mensaje. Yo no he escrito libros en ese sentido, pero sí textos sueltos, porque yo a veces he sentido y han sido publicados en papel literario, ¿no? Y ahí es eso donde surgió la palabra incilio, que yo no soy nuevo, no la descubrí no la inventé ni nada de eso. De hecho, no está en el diccionario de la Real Academia Española. Pero incilio lo googlean y se van a conseguir muchos artículos de personas que han escrito de eso y que han pasado por regímenes totalitarios o autoritarios, ¿no? Y yo lo que hice fue empezarlo a usar en el ámbito donde estamos nosotros aquí en Venezuela, porque sí creo que aquí en Venezuela no lo hemos usado. Claro, que lo que tú estás señalando es digamos que es la experiencia sentida y vivida de un sistema de opresión, que no es lo mismo describirlo que vivirlo. Exacto, Y te voy a decir por qué. Porque la descripción es absoluta, la vivencia es relativa. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir lo que hemos discutido muchísimas veces, de que sin dejar de reconocer el inmenso yugo que significa para cada uno de nosotros vivir lo que vivimos, también podemos relatar un conjunto de experiencias asociadas con la vida. Desde conocer la estatua que nunca quisimos conocer porque nunca nos bajamos, hasta, qué sé yo, el viaje por las iglesias, el reconocimiento de la Basílica Menor de San Pedro o los templos paganos. Entonces la gente no, no entiende, porque la verdad es, y yo creo que queda absolutamente claro en los relatos de tanto de Primo Levi como de Víctor Frank, e incluso lo que se sabe que pasó con Edith Stein, monja carmelita, originalmente judía, gran filósofa eh, occidental, santa, cuando se va del campo de concentración, y es que en el campo de concentración había momentos en los cuales la gente hacía cosas, digamos, agradables aún en el plano. Claro, al final sí, cuando te tiraban a morir y no te dan más comida o cuando te enfermabas, pero lo que decía Víctor Frank, si tú tienes esa capacidad de sobrevivir, o ese intento, ese atributo de la sobrevivencia, tú tratas, te relacionas, te vinculas, a veces sonríes, a veces compartes un pedazo de pan, y eso que es, digamos, la opresión de la opresión, ¿no? Entonces, vivir, también lo dice Todorov en su recuento eh, de su vida en Bulgaria, siendo Bulgaria un país comunista, ¿no? Y todo lo que él decía así, claro que me callé muchas veces porque yo loco no estoy. Más o menos decía eso. ¿Y eso qué significa? Que yo tenía que hacer transacciones con el régimen. ¿Y eso qué significa? Bueno, que eso me permitió a mí, qué sé yo, y permitió en mi casa tal y cual cosa. Y él lo dice, siendo un filósofo espectacular, él lo dice con total transparencia. Ah, bueno, si no, no estuviera aquí. O sea, ya voy a escribirles el nombre del libro, porque además vale la pena leerlo. Estoy refiriéndome es el tema, el nombre es Svetan Todorov, él es lingüista y filósofo, ¿no? Y el libro al que me estoy refiriendo se llama, que tiene muchos, por supuesto, pero es una entrevista biográfica que se llama, wow, pasa que tiene tantos libros,
creo que Saberes y Delicias o algo así, ¿no? Bueno, que tiene millones de libros, millones de libros. Entonces, lo que quiero decir con esto, bueno, el, desde afuera o desde la literatura, digamos, a veces uno plantea la realidad como un conjunto de absolutos y no. Por cierto, mira qué frase tan linda, todos podemos acabar siendo extranjeros. Es una frase de él, ¿no? Otra, no somos ni buenos ni malos, pero tiene sentido luchar. Entonces, claro, al final de lo que se trata es de entender que aún en la más terrible circunstancia uno tiene herramientas para la sobrevivencia siempre y cuando uno se lo propone y la recomendación es que se lo propongan, ¿sabes? Esa es la Claro. recomendación. Bueno, justamente ahorita que me estás hablando de este de Toro, que admite que en unos casos tuvo que hacer transacciones, porque si no, no estaría contando lo que estaba contando o escribiendo lo que está escribiendo. Me acabas de acordar de este autor que acabas de mencionar, Primo Levi. En Si este es un hombre, él decía, yo siento que yo pude extender mis condiciones de vida dentro de los campos de concentración, porque yo era químico y mis trabajos eran en la oficina, no eran trabajos duros al sol como tantos otros a los que estuvieron expuestos y no lograron sobrevivir. Y en el caso, Primo Levi es un caso muy triste, porque llega a escribir Si este es un hombre, y como testimonio, y uno aprende enormemente de eso desde las primeras líneas cuando te dice, yo ya no me llamo tal, sino el número tal y tal y tal y tal, que es una forma de instrumentalizarte o animalizarte o cosificarte, pero te quitan condiciones humanas cuando te quitan el nombre, ¿no? Por eso es Claro. el título del libro, Si este es un hombre. Después de todo lo que ha pasado, queda un hombre. Él luego, años después, él sobrevive, es uno de los pocos que sobrevive en esos campos de concentración, por cierto, en Italia. Él se suicida y muchos, Sí. de hecho, cuando él muere, muchos se preguntan si fue suicidio, si fue una caída accidental, etcétera, etcétera, etcétera. Hay todo como unas Víctor reflexiones. Frank también, ¿no? Víctor Ah, Frank también. Víctor Frank también, ¿no? sí, Era mucho la marca, ¿sabes? Mira, el libro se llama Deberes y Delicias y mira el subtítulo, Una vida entre fronteras, de Svetan Todorov. Lo recomiendo, además es un filósofo y un lingüista espectacular. Este, el que yo utilicé para dar Rousseau, cuando daba teoría social. Entonces, claro, uno lo lee, épale, pero ¿qué estás diciendo? Bueno, no, estoy diciendo que yo tenía que hacer todo eso porque yo, por ejemplo, si no, no podía sacar pasaporte. O sea, y eso podíamos decirlo nosotros. pero totalmente. ¿Ok? O la cédula, o pagar el impuesto, o lograr en fin. Y eso no es sino, o sea, eso es colocarnos nosotros en los confines de lo que estamos nosotros viviendo. A veces uno quisiera, ¿sabes qué? Me encantaría irme, tengo una aspiración de viejos, de una época vieja, me encantaría irme a la Zulita, o sea, es más allá de Mérida, y allí, digamos, montar una granja y además ser autosuficiente. Bueno, pero la realidad te llega a donde tú estés, esa es la verdad. Esa es la verdad y lo que uno tiene que aprender es a lidiar con la realidad. Y lo que está planteando Andrea, y yo les estoy planteando también, es que lidiar con esta realidad a veces requiere un detox. O sea, en estos tiempos donde te levantas y ves agarras tu teléfono y la conversación es monótona y monotemática, tú tienes que decir, oye, por mi vida, por mi salud, yo tengo que salir de esto y tengo que ubicarme en otra narrativa. Un libro es maravilloso para eso. Esa es la verdad. Es maravilloso para eso. Y entonces, ¿eso significa que somos evasivos? No, no, yo no estoy diciendo que hay que evadirse, pero lo que sí quiero que sepan todos es que hay que cuidarse, que es diferente, hay que cuidarse. Y de nuevo, digamos, digamos, la gran lección estoica, ¿no? La gran lección estoica es el- el- la siguiente. Si está bajo tu control,
es una cosa. Si no está bajo tu control, es otra. O sea, si un problema lo puedes resolver ¿por qué te preocupas? Resuélvelo. Pero si un problema no lo puedes resolver, ¿por qué te preocupas? Si está fuera de tu control. Y bueno, lo que pasa es que nosotros ya llevamos, como ustedes saben, 25 años en esto. Y entonces, ¿se trata de qué? Bueno, se trata de el vivir tu experiencia vital de la forma más maravillosa y rica posible, de la forma más personal, más individual posible, aportando y generando valor agregado para los demás, de la forma más intensa posible, y todo eso solo es posible si tú, digamos, eres capaz de resguardar tu salud mental, intelectual y psicológica. Es que esa es nuestra primera tarea, resguardar nuestra integridad física y espiritual. Y nuevamente uno trabaja con las herramientas que tiene. Y las herramientas que tiene, bueno, estamos hablando de dos personas que les encantan los libros, que les encanta leer y escribir, pues estas son nuestras herramientas. No podemos ofrecer otra cosa distinta a lo que somos nosotros, ¿no? No, y hay Eh, otros que hacen ejercicio y me parece maravilloso. O sea, ahorita mi esposa anda en una onda de boxeo en su gimnasio. Me parece muy bien, dale golpe a esa. Mientras no me sea conmigo, que tú la agarres, está perfecto. Agarra tu boxeo y ¿cómo se llama? Tu pera de boxeo y dale. ¿No? Y hay claro. otros que hacen. O sea, la gente a ver, tiene que buscar el quit que les dé tranquilidad y serenidad, pues, ¿no? Otros van a la playa. O sea, pero no se sientan culpables. No se sientan culpables de agarrar un libro y leerlo. No se sientan culpables porque esta tarde salen y se toman un trago con unos amigos. No se sientan culpables si ustedes deciden guardar silencio que no indiferencia. ¿Ok? No se sientan culpables si agarran un libro. No se sientan culpables. O sea, agarren el marco, el cuadro de control de su vida y manéjenlo de tal manera que no le den al adversario el inmenso gusto del, de la desaparición, de la enfermedad, del abatimiento y de la tristeza. Porque allí es cuando las batallas las ganan los otros, sino que tienen ustedes las herramientas bien aceitadas de la serenidad, del discernimiento, del coraje sin ser temerarios, de la valentía verdadera, de la capacidad de reflexión, de la capacidad de interpretación y por supuesto del manejo turbulento en estas circunstancias turbulentas de la vida y de los propósitos. De eso se trata, de eso se trata. Y por supuesto, como siempre digo, yo con mucha compasión por los demás, a los que no hay que juzgar, a los que hay que acompañar en sus procesos y a los que si aceptan un consejo, pues aconsejar. De eso creo yo que se trata la vida bien vivida o el buen vivir. Exactamente, y de eso va la libertad, ¿sabes? Que al fin y al cabo creo que de lo que hablamos todos los miércoles es de el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, en palabras de Alberto Venegas Lynch, hijo. Y de eso va la libertad en nuestra toma de decisiones y qué hacer con nuestro proyecto de vida cuando sientes que a lo mejor el control lo tiene otro. No, tenemos herramientas como para seguir teniendo control sobre nuestro proyecto de vida. No nos han arrebatado nuestro proyecto de vida, no nos han desfigurado nuestro proyecto de vida. Tan solo que no es, perdón si se desconectó, tan solo que no es lineal, ¿no? Y en el camino vas a conseguir retos, obstáculos, ahorita riesgos. Ahorita la palabra es riesgos y con toda propiedad. Pero bueno, lo que hay es usar las herramientas que tenemos porque somos seres pensantes y tanta lectura no nos ha llevado a nada, ¿no? Tanta lectura nos ha llevado a veces un recogimiento, una reflexión sobre lo que estamos viviendo actualmente e impedir justamente lo que dices tú. La palabra clave o la idea clave central tal vez de todo este programa es
impedir el abatimiento, el quiebre espiritual, porque de ese sí yo pienso que es muy difícil de regresar. Te pueden quebrar una pierna, un hueso, te pueden fracturar algo, ¿no? Y eso duele evidentemente, pero es más difícil regresar de cuando te quiebran espiritualmente, ¿no? Porque eso no tiene arreglo con un yeso, con rehabilitación. Eso tiene arreglo de modos muy difíciles y no sé si existen, ¿no? Entonces, eso, sí, básicamente redondeando lo que estábamos hablando. Y lecturas de este tipo, en donde tú ves personas que han vivido situaciones límite, hay. Y hemos dicho, y en estos programas hemos mencionado muchos ejemplos. Hay otro ejemplo, ahorita que acabas de hablar de Profundis de Oscar Wilde, que lo también. escribió estando en la Él cárcel se por ser, copió de mi título, no se lo perdono. ¿verdad? Sí. Que escribió esa especie de lamento lírico por la traición de su amante y vivir un alma tan delicada como la de Oscar Wilde, vivir de trabajos forzosos en la cárcel por ser homosexual. No, Entonces, le dijeron, así el carcero, tú eres, qué sé yo, me perdón, tú eres maricón, pues trabajo doble forzado, para que te hagas hombre, para que te ahombres. Y por supuesto eso lo destruyó. Ahora, pensando en Oscar Wilde y su De Profundis, además a mí me parece el escritor con prosa más hermosa en lengua inglesa. Eso sí, es lo que a mí me parece. sí, Sin ser un especialista y por supuesto sin vanagloriarme de mis limitadas posibilidades de leer en inglés. Ahora, él fue víctima de sí mismo y de su época, ¿no? Por sí, aquello que los griegos llamaban ibris, o sea, la desmesura, el descontrol. Y creo que en mucho su vida termina siendo lo que fue un descalabro, porque, y eso hay que aprenderlo, nos guste o no, por cierto, ¿no? Él eh, excedió todos los límites de su época. Él fue dandy, se vestía como se vestía, era un escritor maravilloso, ya lo sabemos, con mucho éxito, pero empezó a ser digamos, a tener opiniones, el dandismo, que es toda una tendencia, ¿no? Al final, digamos, de extremista, no solo en la forma, sino en el lenguaje, y al final, digamos, la sociedad que lo contenía no pudo contenerlo más. Eso es justo, es injusto. ¿Qué hay que hacer con eso? Verlo con atención y aprender, sí, porque esa era la sociedad victoriana. Yo le decía a mis alumnos siempre, wow, a Wilde la misma sociedad que lo mató es la misma sociedad que 50 años o 60 años después recibe a Elton John y a su marido para nombrarlos Sir. O sea, y siempre lo digo con sorpresa, la misma, o sea, la misma sucesión monárquica, los mismos, pero a él no pudo contenerse, o sea, no pudo, y no pudo, digamos, con la conspiración, digamos, de su época cultural. Entonces, de eso también hay que aprender. O sea, no tenses la cuerda hasta el punto que se rompa. Insisto, Oscar Wilde maravilloso, y Oscar Wilde después, por supuesto, porque también sé que se enamoró de quien no era, ¿no? sí, Y al final, bueno, todo terminó siendo su vida, que la he contado muchas veces, termina en medio de ataques paranoicos. Por eso es que uno no debe dejarse abatir, ¿no? Él en Francia, donde se tuvo que ir, porque por supuesto el castigo no fue la cárcel, el castigo fue lo social. el extrañamiento de su propia sociedad, de la cual él era un principal, que por cierto es una sociedad en transición, porque es lo mismo le pasó a Rousseau. O sea, son sociedades de salones barrocos o salones victorianos, en donde el inteligente, el agudo, el sprit, como dicen en francés,
es o sea, favorece la presencia eran los estandoperos de la época, si ustedes quieren, ¿no? Ahora, esa sociedad que lo elevó, de repente lo lanzó. Y entonces él muere en Francia con paranoia y no podía oír a nadie hablando inglés en Francia porque salía corriendo del pánico por lo que le habían hecho. Entonces, claro, estas historias también nos permiten pensar nuestras propias condiciones de incilio, ¿no? Sí, Y planteárnosla bien. Bueno, Andrea y yo, pero así en ese orden, no al revés, vivimos también la desgraciada circunstancia de ser vistos como anormales porque éramos liberales conservadores, digámoslo así. Ella liberal y yo liberal conservador, como ella misma dice, no le voy a dar la contraria. Entonces, en un momento era absolutamente anormal porque el pensamiento vigente era el de Henry Ramos. O sea, así tan vulgar como suena. ¿Ok? sí. Este, bueno, ese momento llevado más o menos bien, este, terminó siendo este momento, que es otro. Por lo menos en esa capa de la cebolla que se llama vida, ¿no? Sí, no, totalmente. O sea, casi como que es leer y descubrir este tipo de vidas, eh, verlas de algún modo y aprender de ellas, ¿no? Oscar Wilde a mí lo leí en el doctorado, de hecho, de Profundis y otra más, la balada de Riddick, que ya era directamente sobre la cárcel. Esta última de Profundis es al salir de la cárcel y es como una especie de reclamo a su amante por la traición. Yo ya había leído el retrato de Dorian Gray, que era como su momento más fulgurante dentro de esa sociedad que tú decías, y a mí, y lo leí en el doctorado con Cosimina, que hemos tenido aquí en el programa, Derecho y Literatura, pues justamente y a mí me llamó mucho la atención cómo él terminó arruinado en todo sentido, y después de haber estado en la cima y en parte su principal enemigo fue él, justamente lo que tú estás comentando. Entonces es un tema de mesura, de no excesos, de timing, ver cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. No es declinar en tus convicciones ni en tus principios, para nada. Pero hay veces en donde la voz no puede ser tan fuerte y clara como en otros momentos. Entonces, este es un muy buen ejemplo de lo que nosotros hemos estado hablando y hemos visto por personas amigas y cercanas que tienen una voz muy fuerte y muy clara en todo momento y no siempre gusta. Así es. Bueno, se me acaba de ocurrir que lo que hay que evitar, porque, a ver, yo, hay una frase del Evangelio que siempre repito. Cuando el Señor manda a sus apóstoles a, a predicar y le dice, los mando como ovejas en medio de lobos. ¿Ok? Él sabía de los peligros, ¿no? Y lo otro que dice es, entonces les recomiendo que sean mansos como palomas y astutos como serpientes. Ese es un mandato evangélico. Entonces, claro, a veces algunas condiciones de carácter te hacen ser exhibicionista. Y el exhibicionismo a veces te pone una diana en el pecho y bueno, y recibes los flechazos de todo aquel que quiera. No, es que hay que ser manso como palomas, astutos como serpientes. De eso se trata. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos ovejas en medio de lobos. Y eso hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque la falsa valentía es aquella que no te permite sobrevivir. Suponte tú que Primo Levi o Víctor Frank llegan y dicen, ¿sabes qué? Yo voy a enfrentar a los guardianes de este campo de concentración y les voy a lanzar piedras. Bueno, hasta allí nunca lo hubiésemos sabido, ¿sabes? Nunca lo hubiésemos sabido. Sí, es ¿Ok? verdad, es verdad. Y no quiero dejar pasar que Edith Stein, que era monja, pues lo poco que se sabe, porque además fue tragada, engullida por el campo de concentración, es que
siendo monja, pues se dedicó en la medida de lo posible a prestarle servicio a los otros, ¿ok? A ser la enfermera del campo, etcétera, hasta que la gasearon y la mataron, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, el no crean que no hay posibilidades para, en un mundo como el que nos ha tocado vivir, para vivir, para alimentar el cuerpo y el alma. Por supuesto, habrá millones de ejemplos este, de lo que eso puede significar en los extremos, ¿no? En los extremos más terribles. Pero al final, los que los cuentan dicen que hay finales felices, ¿no? Que hay finales felices. Y a eso es lo que hay que apostar. Bueno, mi querida Andrea, una última idea para cerrar el programa. No, tal vez no es idea, sino unas palabras a todos aquellos que perseguidos y reprimidos en estos días, perseguidos y reprimidos estos 25 años, este, tenerlos presentes siempre. Yo sé que no es fácil porque ya son demasiados, pero tenerlos presentes, no olvidarlos y tal vez, sí, bueno, tenerlos presentes y no perder la fe. Yo Es tengo así, fe. es así, es así y como decía no sé qué autor, ¿no? Vivir para contarlo, ¿no? No sé si un autor latinoamericano, Vargas Gabriel Llosa. García Márquez, Ah, Gabriel García Márquez, así se Vargas. titula su autobiografía, que solamente se atrevió a escribir una parte porque la siguiente parte iba a revelar su amistad con Castro. Así que siempre mancha. Bueno, gracias a todos por haber estado con nosotros, por suscribirse al canal, por darle like al programa, y por difundirlo y por tocar la campanita para estar pendiente de las próximas emisiones. Saludos a todos y será en una próxima oportunidad. Chao, Andrea. Pasa buen día. Igual, Víctor.